Si nosotros vemos obras de arte donde el espacio se altera, si nosotros vemos imágenes donde la representación del cuerpo es distinta, donde tenemos un proceso que va aparentemente deshumanizando al sujeto, echen un ojo ustedes a la pintura del siglo XX o nada más a la obra de un autor como Pablo Picasso, y se van a dar cuenta que ahí el cuerpo humano sufre un proceso de deformación que lo lleva a un límite donde parece que ya no lo reconoces. Sin embargo, Picasso es un buen ejemplo, ese reconocimiento apenas del cuerpo humano en la deformación o en los juegos mórficos que hace el autor, te sigue hablando de que estás frente a una obra de arte donde hay un proceso de humanismo. ¿Qué es lo que ya no es aparentemente humano? Bueno, la forma en la que él representa el espacio, o tenemos el ejemplo de Botero, la forma en la que el espacio se altera, es una crítica a nuestra idea de la realidad y del espacio. O sea, el arte no se volvió abstracto, plano, cubista, fragmentario, destructivo nada más por una mala razón. O sea, ese proceso, como he dicho, es un proceso que tiene una justificación histórica y una justificación epistemológica, es decir, por razones de conocimiento y por razones de contexto, el arte tuvo que cambiar sus maneras de hacer, sus materiales, tuvo que poner en entredicho el concepto de técnica y de todas maneras seguir enamorado de los materiales, porque el arte visual revela una profunda conexión del sujeto con los materiales, aunque no necesariamente con una técnica. En el contexto de este museo y de esta sociedad, obviamente la acuarela es una práctica específica que tiene sus rigores, tiene sus devenires y tiene evidentemente un diálogo con las tendencias no solo de la producción de acuarela, sino de la producción de pintura, de gráfica o de fotografía. Es decir, tendría que ser una disciplina atenta a lo que sucede en otros campos. Eso ustedes lo entienden mejor que yo. Pero esa especificidad también la lleva a sostener ciertos valores, ciertos acabados, ciertas maneras de producir la imagen. En ese juego entre lo que es propio de un campo y lo que es diferente, podemos nosotros ampliamente ver en el proceso del arte del siglo XX, pues está toma y daca entre la tradición y lo nuevo. Y justamente fue a partir de la guerra y de estos procesos que lo nuevo fue adquiriendo un tinte muy espectacular. Se empezó a defender el cambio, se empezó a defender aquello que era inédito, aquello que no habíamos visto, y el siglo XX fue un siglo de novedades, y esto no siempre fue para bien. Por eso el mismo mercado, el mismo sistema del arte fueron promoviendo que el arte cambiara. ¿Por qué? Porque esa era la velocidad que había adquirido la civilización. Ahora vivimos en una civilización demasiado vertiginosa. Las actualizaciones, por ejemplo, en el software no te permiten nunca usar ningún gadget, ningún aparato al 100, porque cuando lo estás usando al 50 ya viene una nueva actualización o viene un nuevo aparato. Entonces el hardware es infinito y el software también. Nosotros somos finitos. Nunca podemos estar en la velocidad de esos cambios. Bueno, ese ejemplo, con las tecnologías, también aplica para el mundo del arte. Y justamente en el mundo del arte empezó también ese proceso, que es la era de las tecnologías. Entonces, la sucesión de tendencias o el trabajo con distintas maneras de hacer, nada más en un solo artista, que podía ser pintor un día, escultor otro día, videoasta otro día. Esa versatilidad es un valor, pero también es un reto y puede ser un problema. Entonces, ¿cuál es el escenario? Un escenario de cambios, un escenario de grandes reformas de civilización y también de lenguaje, son las que generaron esta llegada de lo contemporáneo. Nosotros tenemos ya una idea básica. Contemporáneo significó la crítica de todo el despliegue que se conoce como modernidad. Y las ideas cambiaron, ya no eran las de la fe en el progreso, sino las de la fe en lo nuevo, en el cambio. Y también las ideas que definen a lo contemporáneo ya no ponen al arte en un papel tan responsable como la modernidad se lo asignó. Es decir, el arte no va a cambiar la vida, no va a revolucionar la historia, o no de la manera en que la modernidad lo entendió. Es decir, el papel del arte tendría que ser un poco más a ras de piso, un poco menos pretencioso. Bueno, este es un aspecto positivo del contemporáneo. No esperar del arte la producción de lo real, la transformación de las formas de vida. La Bauhaus alemana y en general internacional y el constructivismo soviético, por ejemplo, que son dos vanguardias de su legado es a partir de la segunda década del siglo XX, fueron visiones que sí querían que el arte transformara la realidad. Y eso es grandioso, no está nada mal.
pero fue la última vez que la modernidad creyó los poderes de transformación del arte a ese nivel. Claro que el arte le puede cambiar la vida a alguien, a un joven, a un niño, a una persona adulta. Basta leer una novela para tener una visión toda la vida. O sea, si te caen los libros indicados, o las imágenes indicadas, o las palabras justas, tu vida puede cambiar para siempre. Y eso es indiscutible. O sea, nunca se te va a olvidar, puede moldear tu ética, puede detener tu voluntad de dominio, puede darte placer para siempre, o te puede enseñar cómo se adquiere el placer, una sola conexión con una obra de arte, y eso pasa para siempre. Esa es la importancia que tendría el arte también en la educación. Pero bueno, eso no significa que el mundo del arte crea que el arte puede revolucionar en forma visible la vida pública o la experiencia humana. Fíjense cómo puede hacerlo, pero no puede hacerlo. La cultura contemporánea ya no cree que pueda hacerlo en gran forma, y creo que ese es uno de sus aspectos positivos. Otero es un buen ejemplo de un artista que construyó lo suyo pues, con conocimiento, con experiencia, con visión, y también es un buen ejemplo de un artista que está plenamente en la velocidad del mercado. ¿Qué quiero decir con esto o cómo nos ayuda nuestro discurso? Bueno, el arte contemporáneo cuando triunfa, cuando hay un respaldo en él, cuando hay un valor positivo en él, también es una práctica que puede tener conexiones con la especulación o conexiones con la sociedad de los medios y del espectáculo, y que también tiene un lado oscuro. Ese es un fenómeno que yo propongo como interesante. Aún en las obras más relevantes, la cultura artística contemporánea tiene un aspecto que también está en la zona oscura. También tiene un lado mediático, también tiene un estigma mercantil, también tiene una mancha de competencia, una búsqueda del mérito excesivo. Es narcisista, pero también puede ser sabio. Artistas como Andy Warhol, como Otero, como Jeff Koons, como Damien Hirst, como no sé, Sergio Hernández en México, como Francisco Toledo, son artistas que forman parte de un sistema institucional en el que también hay zonas de autoritarismo o de imposición, y al mismo tiempo son artistas que proveen humanismo, que generan sentido y que están del lado del conocimiento. Todos los ejemplos que puse están en esa zona intermedia, es decir, son grandes valores, hay ahí mucha sustancia, pero también hay una institucionalidad, y en esa institucionalidad también hay juegos con ciertos privilegios, con ciertas zonas de influencia o con ciertos espacios que proveen poder, ¿no? Entonces, es un fenómeno complejo. Lo contemporáneo no nos puede llevar a un juicio uniforme, yo se lo sugiero. Tenemos que tener la calma para evaluar cada experiencia, cada tendencia, cada práctica. No porque un objeto sea una tomada de pelo, todos los demás que se parecen van a ser una tomada de pelo. La cultura contemporánea nos exige información, demanda de nosotros concentración, paciencia, que es la virtud que yo siempre propongo como la forma contemporánea de iluminación, la paciencia. Si algo se requiere para vivir en el mundo actual, realmente es paciencia, calma, lentitud. Frente a la velocidad y al vértigo, he dicho, de las tecnologías o de la propia forma de vida, necesitamos introducir la lentitud. Si nosotros nos enfrentamos en una galería a una pantalla blanca con 2 puntos, bueno, demos la oportunidad a eso para ver qué es lo que hay ahí detrás o al lado. Si no somos capaces de encontrarlos, entonces o estamos mal nosotros o esa experiencia está mal. Pero aún así no estaría nadie mal de fondo. Tendríamos que terminar ese ciclo de información que yo he propuesto como contemplación autónoma, con el nombre de contemplación autónoma, que es qué es lo que yo solo puedo hacer para entender este fenómeno, sin hablarle por teléfono al artista, sin comunicarme con la Virgen María, sin pedirle a Frida Kahlo una asesoría, sin ir a comprar a la librería un tomo de este tamaño, sin ni siquiera sacar mi teléfono. ¿Qué puedo hacer yo para terminar de relacionarme con un objeto que me representa una duda o que me causa repulsión, o que me indigna? Bueno, el objeto, igual que el espectador, tiene una responsabilidad compartida. Tenemos que tratar de generar ese conocimiento. Tenemos que tratar de buscar la información que nos permita ver esa obra de arte. No podemos juzgar a la ligera. El arte es un fenómeno complejo. Y al final del proceso, si llegamos a decir lo mismo, que lo que estamos viendo es una tomada de pelo, bueno, por lo menos ya tendríamos algunos argumentos para sostenerlo.
Y esa es la belleza en la diferencia que podemos tener, la capacidad de debatir, la capacidad de argumentar, de fundamentar. Y podemos elegir lo que nos guste de lo contemporáneo, que en realidad crean es una cultura plural, es una cultura diversa, no necesariamente positiva siempre.